El día de hoy nos encontramos presentando los resultados de la entrevista realizada a la doctora Marlene Mojica Garzón, quien fue alcaldesa del municipio de Restrepo Meta, también es egresada de la ESAP y tiene una especialización en talento humano. Como tal, ella ha tenido una trayectoria muy larga en el sector público. Entre esas que podemos mencionar, pues fue concejal 2 veces, también tiene experiencia en el sector ambiental, siendo gerente en Villavicencio, y también algo muy importante fue que desempeñó un cargo de subdirectora de turismo en el Meta. Bueno, a partir de esta entrevista y como tal del análisis que realizamos nosotros como grupo, vamos a presentarles cuáles fueron nuestras conclusiones frente a este caso planteado. Y la primera pregunta es: dentro de los elementos del ciclo presupuestal, ¿cuáles se pudieron presentar fallas? Bueno, en esta pregunta nosotros, con base a lo que hablamos con la doctora Marlene y los conocimientos que obtuvimos, pues como grupo consideramos que en general no se evidencia ninguna falla dentro del ciclo presupuestal, porque pues para que el contrato iniciara se debió cumplir con unos requisitos, con unos estudios previos, con la inscripción del banco de proyectos, con la expedición del CDP y también con la expedición del RP, sí. Pero nosotros, sin embargo, identificamos que pues pudo haber como tal una debilidad en la etapa de seguimiento, ya que pues durante esta fase es que se debe evaluar de manera periódica lo que son los riesgos que pueden afectar la ejecución ya de este proyecto, sí, como por ejemplo las condiciones climáticas, que pues en este caso una mejor gestión del riesgo pues puede prever como tal una temporada de lluvias, podría haber permitido como anticipar esos retrasos y pues la toma de decisiones oportunas para poder así evitar como tal la necesidad de las prórrogas o de las suspensiones en el último momento, sí, es lo que nosotros consideramos en esta primera pregunta. Pasando a la segunda pregunta, de que si nosotros consideramos que en esta situación se viola el principio de anualidad, nosotros consideramos que no se viola ese principio, ya que pues el compromiso presupuestal fue adquirido dentro de la vigencia fiscal correspondiente, o sea, es decir, en el 2023 se hace su respectivo CDP y su RP. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros analizamos y con base a lo mencionado de la entrevistada, pues el pago de la obligación se realiza con cargo a esa misma vigencia en la que se adquiere ese compromiso, ¿sí? Entonces, pues esto como tal es permitido cuando existe el compromiso ya legalmente adquirido, que pues no se pudo ejecutar completamente dentro de ese mismo periodo. Entonces, más que una violación del principio, lo que se presenta es como una extensión en la ejecución del contrato, ya que pues esto se maneja es por medio de figuras como lo que es la reserva presupuestal. Entonces, si se hace la reserva presupuestal, no se viola el principio de anualidad. Bueno, pasando a cuáles son las dependencias de la alcaldía involucradas, nosotros como grupo consideramos que pues esto depende de el tamaño como tal del municipio o también de la estructura del municipio, sí, ya que pues en muchos casos, por ser municipio pequeño, no tienen como tal secretarías especializadas para cada función. Entonces, pues en este caso, el que haría como tal el papel completo sería la Secretaría de Planeación, que pues normalmente en los municipios pequeños son los que están encargados como de la formulación de ese proyecto, de hacerle el mismo seguimiento, hacerle la evaluación a lo que es ya la ejecución, y pues también los que apoyan lo que es la gestión ya de los recursos. En caso de que si existiera una Secretaría de Infraestructura, pues esta sería como tal la que se encargaría ya de hacer como la supervisión técnica del contrato. Entonces, pues sin embargo, en este caso particular consideramos que la Secretaría de Planeación pues es la que debe asumir como todas estas funciones y pues apoyarse ya sea, por ejemplo, de un interventor externo. Y pues si existieran las otras dos secretarías, pues entonces adicionalmente participaría lo que es la Secretaría de Hacienda, que es la que ya está relacionada con el tema de la gestión ya presupuestal, y pues especialmente en lo que es el tema ya de hacer la expedición del CDP y del RP. Bueno,
Sigo yo con las siguientes preguntas. Dice, ¿qué aspectos considera que se deben tener en cuenta a la hora de firmar un contrato? La doctora Marlene nos indica varios puntos muy importantes. El primero es que un contrato para una obra debe estar inscrito en el banco de proyectos. Si no está inscrito en el banco de proyectos, pues es muy complicado que esto pueda progresar, ya que dentro del banco de proyectos, pues encontramos todos esos procesos que se van a ejecutar, que ya tienen estudios, que ya han sido analizados, y a eso viene. El segundo tema es estudios y diseños previos con costos y actividades. Muy importante que si un alcalde piensa firmar un contrato, pues que se hayan realizado algunos estudios y diseños previos, teniendo en cuenta qué se va a realizar y cuánto vale las actividades por hacer. La doctora Valen nos dice que siempre es importante verificar si esto se alinea con proyectos se alinea con los proyectos y las metas del plan de desarrollo municipal que esté en el CDP y que esté publicado en el SECOP 2. Un contrato no puede firmarse si no tiene estas partes principalmente alineadas y organizadas. Es muy importante que un contrato que se vaya a firmar tenga un contratista para que se entienda a quién recae la responsabilidad de ejecutar un contrato y obviamente deben haber una aprobación de pólizas y una asignación de un supervisor que esté al tanto de el proceso. Desde el punto de vista del grupo, pues analizamos que hay unos puntos que sería muy buenos agregar a estas respuestas de la doctora Marlene, que fueron muy completas, y es, hay que tener en cuenta la disponibilidad presupuestal. No se puede empezar un proyecto, no se puede firmar un contrato que involucre recursos si no existen estos recursos. Sería algo completamente desastroso para un municipio. Se debe tener un objetivo claro del contrato. El contrato debe tener unos puntos a quienes se quiere llegar, qué se quiere hacer y cómo se va a hacer. Hay unos plazos de ejecución establecidos dentro del contrato que se deben tener en cuenta. Uno no puede firmar sin conocer en qué plazo se va a realizar o se va a ejecutar el contrato a realizar. En el caso de Llanito Hermoso, pues estos plazos fueron muy importantes, ya que pues vimos que dentro de la ejecución del contrato ocurrieron situaciones medioambientales que hicieron que este se frenara. Condiciones técnicas de la obra, conocer a razón de que un contrato como por ejemplo del Llanito Hermoso se puede frenar. Es importante conocer las condiciones técnicas que se va a utilizar, qué materiales se requieren. Establecer mecanismos de seguimiento y control, lo que veníamos hablando, un supervisor que esté al tanto de la obra, pero también es muy importante incluir a la ciudadanía en este proceso. Identificar riesgos, qué riesgos corre el municipio al realizar este contrato, qué riesgos puede correr las personas alrededor y qué estudios se han realizado sobre los riesgos que puede presentar, por ejemplo, en el caso de Llanito Hermoso, que haya situaciones medioambientales que frenen la obra. Muy importante conocer cada cosa. Obviamente, en un contrato puede que no se genere por completo o se identifiquen por completo los riesgos, pero es muy importante tener en cuenta estos estudios. Y por último, y muy importante que analizamos como grupo, es que un contrato debe tener unas prórrogas o cláusulas de suspensión definidas. Es muy importante que un contrato siempre cuente con esto, prórrogas y cláusulas, ya que debido a cualquier afectación que ocurra dentro del contrato, el municipio puede ir a estas prórrogas, puede ir a estas cláusulas y buscar soluciones, buscar cómo terminar un contrato si este tiene ciertas afectaciones y al mismo tiempo pues el contratista no puede verse afectado en ciertas partes por lo mismo. Es muy importante eso dentro de la contratación estatal. Ahora, ¿cuál sería la participación del control político y ciudadano? ¿Cómo se podría ejercer y de qué manera? La doctora Marlene nos pone tres puntos muy importantes. Primero, siempre que se va a iniciar un proyecto, se debe hablar con las comunidades que se van a beneficiar principalmente. Hay que conocer cómo el proyecto las va a beneficiar y si ellas están de acuerdo con esto, conocer si es la solución a sus problemas. Por ejemplo, en el caso de Llanito Hermoso, se va a realizar una vía. Es muy importante conocer qué perspectivas tienen las comunidades cercanas a esa vía sobre lo que va a ocurrir, ya que una vía no solo es para el desplazamiento, facilitar el desplazamiento, sino que atrae el comercio, atrae el turismo, atrae muchas otras inversiones que es importante destacar. La doctora Marlene nos habla de la conformación de un comité de veeduría ciudadana para la obra en específico, ¿sí? Un comité que siga en directo esa obra, qué está ocurriendo, impulsar a las veedurías ciudadanas
Y pues el tercer punto es deberías ciudadanas municipales, ¿sí? Informar en general sobre la ejecución y cómo pues se está ejerciendo un control social, cómo la ejecución del contrato se está haciendo viable. Nuestro punto de vista es que estamos muy de acuerdo con la posición de la doctora Marlene. Es importante incluir a la ciudadanía en este proceso y pues hace que los interesados en la obra, digamos en este caso ya Hermoso, quienes están alrededor de la ejecución, las casas, los comercios, de pronto colegios, pues se vean muy interesados ya que van a facilitar el transporte, va a facilitar el comercio, va a facilitar la economía, pero pueden ocurrir afectaciones, ¿sí? De pronto que cuando se empieza a construir la obra, pues muchas personas pueden que sean afectadas para salir de sus casas en el polvo. Son afectaciones temporales, pero es muy bueno tenerlas en cuenta y mencionárselas a las comunidades beneficiarias para que no se generen ciertas disputas. Eh, Esto hace que también sea fácil, se facilite la supervisión por parte de la alcaldía, ya que pues la ciudadanía puede estar más al pendiente de lo que se está ejecutando. Por otro lado, en caso tal de que no encontremos, digamos, ese beneficio, pues tenemos una pregunta que habla de cómo sería el papel de los organismos de control. La doctora Marlene nos habla de las tres IAs, mencionaba ella, la Contraloría, la Procuraduría y la que más temen, en palabras de ella, la Fiscalía. Sí, ellos, pues, obviamente, las primeras dos, la Contraloría, pues, tiene el papel principal de auditorías en contratación, ¿sí? Y la Procuraduría pues va a evaluar afectaciones a recursos públicos por parte de funcionarios. Ellos tienen pues la función de indagar cuando ya las obras han sido realizadas. En cuanto a la Fiscalía, pues en caso de que la Procuraduría o la Contraloría encuentre situaciones graves, pues la Fiscalía va a entrar a actuar. Desde el punto de vista del grupo, pues la respuesta de la doctora Marlene fue muy interesante, ya que nos está mencionando que los organismos de control funcionan en los municipios. En el caso de Llanito Hermoso, obviamente son esenciales en caso de que, por ejemplo, una decisión presupuestal se haga exagerada en un mínimo tiempo. Eh, y pues hay que tener en cuenta que el Estado cuenta con organismos de control, de investigación, de recuperación y de perdón, judicialización, ¿sí? Estos mecanismos son muy importantes para que los contratos, para que los recursos públicos, para que todo lo que es del bien común, pues se vea protegido y en caso de que sea afectado pueda buscarse una solución rápida, clara, para que no encontremos mayores problemas. Eso es todo por mi parte. Sigue mi compañero Juan. Muchísimas gracias por su atención. Cuando le preguntamos a la entrevistada si está de acuerdo con el tema de las adiciones presupuestales en este caso, dice que generalmente no está de acuerdo con ellas, pero que... ¿Por qué? Porque cuando se hacen necesarias es porque se está evidenciando que hubo un problema en la planeación. Entonces es como que estaríamos en contra de la etapa de planeación, estaríamos aceptando un error. Pero igual en muchos casos los contratistas, dice ella, que también usan esto como excusa para pasar propuestas con precios bajos y en el momento en el que ven que ya están en ejecución, pues simplemente piden recursos. Es solo como lo utilizan como una maña para ganar la contratación. Entonces tampoco lo ve, ella se confía mucho de estos casos. Y pues, pero en realidad, pues dice que en últimas está de acuerdo excepcionalmente porque siempre va a haber situaciones imprevistas en la ejecución. Y nosotros como grupo pues también pensamos que es cierto, sí, es cierto, y que sí se requieren adiciones, pero pues con cierta evidencia. Y también pues el hecho de aceptar las adiciones quiere decir que hubo una falla tanto en la planeación como en la parte del seguimiento y control, que es donde sobre la marcha se va haciendo la auditoría y la interventoría. Entonces, pues igual en los casos como una temporada de lluvias, se puede prever y se puede evitar caer directamente afectando la ejecución de la obra. Se pueden tomar medidas preventivas. La siguiente pregunta: ¿cuál sería su posición desde el punto de vista del municipio y desde el punto de vista del contratista?
La entrevista dice que por parte del contratista, pues en realidad es adecuarse al procedimiento, solicitar formalmente la suspensión, justificarla adecuadamente y lo más pronto posible para evitar solo sobrecostos y las pérdidas económicas a las que se puede exponer, como tener la maquinaria parada de la obra y tener unos trabajadores a los cuales tiene que pagarles un salario y sin poder producir, sin poder trabajar. Y de parte del municipio nos dice que analizar los informes técnicos del interventor y del supervisor, revisar las bitácoras de la obra y verificar que las razones que quedaron ahí escritas sean reales. Y pues que aparte que sean reales, que pues no sean excusas para poder aceptar la suspensión de la obra. Por la parte de vista de nosotros, del grupo, estamos de acuerdo con la entrevistada porque de ser razonable y justificable, aunque no haya sido previsto, se puede llegar a aceptar la suspensión, siempre protegiendo la mayor cantidad de recursos posibles para no desperdiciarlos, y tanto por parte de la alcaldía como del contratista, y así ambas partes ganan y en su efecto pues ninguna pierde, al menos la obra se puede ejecutar a cabalidad. En el último punto dice que desde el punto de vista presupuestal, ¿cuál será el proceso de afectación del gasto? En la entrevista nos dice que pues, en realidad no habría una afectación significativa al gasto, ya que no se realizaron adiciones presupuestales al contrato. Lo que ocurrió fue únicamente la ampliación del plazo de ejecución debido a la suspensión temporal de la obra. Pero entonces sí se pueden utilizar las medidas de reservas presupuestales con el fin de garantizar el pago del contrato en la siguiente vigencia. Pero los recursos siguen siendo de la vigencia anterior. Simplemente lo que pasa es que como se comprometen los recursos desde la vigencia anterior, pues no se devuelven al presupuesto del municipio, entonces quedan comprometidos. Y nosotros como grupo pues también opinamos lo mismo y podemos afirmar que el proceso de afectación del gasto sigue siendo el mismo. El presupuesto se ejecutó en el momento de realizar el compromiso presupuestal y por ende quedó afectado desde ese momento. ¿Qué no ha pasado? Lo que es el gasto. ¿Por qué? Porque el gasto queda afectado en el momento, en la vigencia, cuando se realiza el pago. Entonces simplemente lo que se va a hacer es que el gasto se va a ver afectado en la vigencia siguiente, pero los recursos siguen siendo la vigencia anterior. Es decir que desde el punto de vista presupuestal el proceso de afectación de gasto no se modifica, sigue siendo exactamente el mismo.